hace 14 años llegué aquí de Estados Unidos, de México. A mi esposo, pues desgraciadamente lo dejaron ir de su trabajo. Entonces decíamos, bueno, pues ¿qué hacemos, no? Vendimos todo en México. Quemamos todos nuestros barcos y nos venimos para acá. Y nos fuimos a San Antonio. Trabajé el negocio por 5 años, que la verdad es que no me gustaba nada. Llegó un momento que dije, ya no puede ser esto. Pero lo hiciste porque fue la forma en la que se pudieron venir para las visas o algo. Exacto. Con eso tuvimos una visa de inversionista. Vendimos ese negocio, lo levantamos porque lo tomamos muy mal, lo levantamos, lo vendimos muy bien y compramos otro negocio que fue un desastre. Empezaron las malas cosas, ¿no? De la vida que luego siempre suceden. Empecé a trabajar con una inversionista property manager, pero bueno, la verdad es que nunca me gustó trabajar para otra persona, ¿no? Y empecé a meterme mucho en lo de bienes raíces y a conocer coaching y mentors. Entonces yo decía, bueno, pues es que ¿cómo me puedo meter más a esto, no? Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en un episodio más de Real Estate Talks. En esta ocasión, Lala anda de viaje, me tocó hacer la entrevista sola, pero muy contenta de tener a Rosalena Tejado aquí. Bienvenida. Gracias, Gaby. Y gracias por muy darnos contenta el por tiempo. estar aquí. Sí, la verdad que cuando yo escuché la historia de Rosalena, de cómo empezó a invertir, dije, no, te tenemos que tener en el podcast para que nos cuentes un poco. Claro. Pero bueno, dejo que te presentes y que nos platiques cómo fue tu historia y cómo empezaste en bienes raíces. Sí, claro. Mira, hace 14 años llegué aquí de Estados Unidos, de México. Vivíamos en Veracruz, un lugar hermosísimo. A mi esposo, pues desgraciadamente lo dejaron ir de su trabajo. Entonces decíamos, bueno, pues ¿qué hacemos, no? Siempre yo había tenido la idea de venirme a Estados Unidos, ¿no? Con mis hijos chiquitos. Entonces, compramos un negocio aquí, decíamos, ¿qué hacemos? ¿Invertimos allá o invertimos aquí, no? Entonces, compramos un negocio aquí de eso, de tipo de UPS Store y FedEx y todo eso. Ajá. Y vendimos todo en México, quemamos todos nuestros barcos y nos venimos para acá. Ahora sí que mis hijos, mi perro, mi marido y mi camioneta y nos venimos para acá. Wow, eso fue hace 14 años. Hace 14 años, sí. Y nos fuimos a San Antonio. De hecho, perdón. Y trabajé el negocio por 5 años, que la verdad es que no me gustaba nada, porque pues ya sabes que un negocio de retail tienes que estar ahí. No puedes cerrar la puerta. No, sí. Exacto. O sea, de lunes a sábado, de 9 a 6, no importa lo que pase. Y mis hijos estaban chiquitos, entonces yo operaba el negocio, entonces mi esposo se tenía que hacer cargo de mis hijos, ¿no? Entonces, pues no me gustaba. Entonces, llegó un momento que dije, ya no puede ser esto. Pero lo hiciste porque fue la forma en la que se pudieron venir para las visas o algo. Exacto. Con eso tuvimos una visa de inversionista. Entonces, vendimos ese negocio, lo levantamos porque lo tomamos muy mal, lo levantamos, lo vendimos muy bien y compramos otro negocio que fue un desastre. ¿Qué tipo de negocio era? Era una maquinaria para limpiar pisos, pero la maquinaria era tan compleja y te digo que fuimos a Arizona a certificarnos, pero la maquinaria era tan compleja que solo mi esposo la podía operar. Entonces, era horrible y teníamos muy buenos clientes, ¿no? Teníamos a clientes como Starbucks, ¿no? Pero pues había que estar ahí a las 11 de la noche, toda la noche, limpiando los pisos. No podía tener empleados porque le amolaban la máquina y no daba. Entonces, y aparte habían vendido el otro, o sea, habían vendido el original y ya era como que tiene que funcionar. Exactamente. Las visas todavía dependían de eso. Exactamente, las visas dependían de eso, ¿no? Entonces renovábamos la visa porque la visa de inversionista se tiene que renovar cada 2 años. Bueno, en fin, ¿no? Una historia de subidas y bajadas. Entonces, pues ahora sí que el dinero no daba. Tuvimos que dejar ir el equipo. De plano, pues ya no lo pagamos porque era financiado. Y bueno, pues empezaron las malas cosas, ¿no? De la vida que luego siempre suceden. Pues no podíamos pagar la renta y el coche que teníamos financiado también nos lo quitaron. Bueno, en fin, ¿qué te puedo decir? Entonces yo tomé la decisión de dejar la renta de la casa, irme a un departamento, el más chiquito de la zona de San Antonio, donde mis hijos podían seguir yendo a la escuela,
y tomé 2 trabajos, ¿no? Empecé a trabajar con una inversionista property manager y empecé a trabajar de property manager y empecé a trabajar con otra persona que hacía mantenimiento en apartment complexes. Pero bueno, la verdad es que nunca me gustó trabajar para otra persona, ¿no? Pero fue así como empezaste a conocer el mundo de bienes raíces. Pues sí. Pero eras empleada de estas compañías. Sí, era empleada de estas compañías, pero pues no me gustaba nada, ¿no? Porque igual, pues mi tiempo era muy importante y no podía estar con mis hijos. Y empecé a meterme mucho en lo de bienes raíces, empecé a ir a ¿cómo se llaman estos? A los como los real estate, los meetups, exacto. Y a conocer coaching y mentors. Entonces yo decía, bueno, pues es que ¿cómo me puedo meter más a esto, no? Y uno de ellos, que es un mentor muy famoso en San Antonio, tenía su curso, costaba $5,000, me acuerdo. Y yo, ¿cómo le voy a hacer para sacar $5,000? Y pues lo que hice fue vender unas joyas que me dio mi mamá. De plano me fui a vender todo el oro y todo eso. Saqué los $5,000 y eso fue lo que me inició en eso del real estate. Entonces me metí al curso. Bueno, se me abrieron los ojos y así fue como empecé. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Hace como 7 años, más o menos. No mucho, no mucho. Sí, ya no después mucho. de haber experimentado estas dos, otros tipos de negocios, ¿no? Así es, así es. Y todos, porque hiciste 2 tipos de negocios, luego fuiste empleado, te hubieras podido quedar ahí, porque hay veces que el tener un trabajo seguro te da un poco de tranquilidad, sobre todo que te habías cambiado a una casa más chica para poder, o sea, necesitabas un poquito de estabilidad y dijiste, no, voy a arriesgarme y creo que el tener la presión también ayuda, ¿no? El tener la presión de que ahora esto tiene que funcionar porque no tengo de otra. Sí, exacto. ¿Sabes que cuando empiezan a suceder cosas malas en tu vida y dices, es que tengo que salir de aquí, es cuando empiezas a pensar, bueno, ¿qué puedo hacer para salir adelante, ¿no? Y para estar mejor y no quedarme ahí, ¿no? Porque pude haberme quedado en esos 2 trabajos, pero dije, no es lo que yo quiero, o sea. Claro. Y entonces empiezas con este coaching. También es hemos escuchado y se oye muchísimo de todos estos tipos de coachings y a veces muchos son scams, ¿no? Entonces me imagino que también ibas con el nervio de que, ay, jole, voy a poner todo lo que me queda, o sea, las herencias y demás de las joyas de mi mamá a esto para que me lleven de la mano y poder salir adelante. ¿Cómo va ese proceso ya que te metes a real estate? Que hay miles de nichos donde pudiste haber empezado. ¿Cómo empiezas esa transición? Y van haciendo los 2, ¿te quedas con tu empleo o renuncias a tu empleo y te vas 100%? Me quedo con mi empleo por aproximadamente un par de años más, en lo que empiezo a aprender todo esto. Y no fue fácil, o sea, porque mucha gente piensa que entras al curso de bienes raíces y al día siguiente ya. Sí, de la noche a la como mañana. Magia, claro. Todo está. Porque muchos de esos te los pintan como magia. Te los dicen como que mira y en los 3 meses vas a recuperar tu dinero. Y ahorita mencionas $5,000, pero yo he escuchado de unas cantidades estratosféricas que cobran ahorita. Así Ay, es. no, en 2 meses lo recuperas. Entonces sí hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir con quién, ¿no? Exactamente. O te dicen, no, yo me asocio contigo y compramos la casa y luego ves y nada de eso es cierto, ¿no? Sí. Pero bueno, fue un tiempo también de aprendizaje donde me metí en todo, agarré el coche y me puse a conocer todo San Antonio. Ahora sí que, ¿cuáles son los códigos postales donde quiero invertir? ¿Dónde están las buenas zonas? ¿Dónde están las malas zonas? ¿Qué tipos de inversiones hay? Están las subastas, ¿no? Pues ahí me iba a meter yo al condado, a la corte, a ver cómo eran las subastas y cómo funcionaban, cómo eran las subastas de los impuestos y cómo eran las subastas de las hipotecas. Y durante un año, la verdad es que no pasó nada. Entonces yo estaba así como desesperada, ¿no? Yo decía, bueno, ¿pero por qué? O sea, si estoy tratando de hacer todo bien, ¿por qué no funcionan las cosas, no? Entonces, una de las personas que tomó el curso conmigo se me acercó y me dice, oye, ¿y por qué no nos asociamos? ¿Por qué no empezamos a hacer algo, no? Todo lo quería hacer yo sola. Ya sabes que si no lo haces tú, entonces no va a estar bien hecho. No va a estar bien hecho. Entonces me empecé a asociar con él y me asocié con él y empezaron a salir las cosas.
Ahora sí que la primera puerta que tocamos, la primera casa que compramos. La primera subasta que entré, hazte cuenta, era un terreno en una muy buena zona en San Antonio. El distrito escolar era muy bueno. Y entonces empezó la subasta, pero estaba un poquito escondida, ¿no? Entonces empezó la subasta y decían, no, pues lo mínimo son $10,000. Entonces yo levanté la mano y de repente nadie levantó la mano, ¿no? Entonces yo decía, estoy pagando de más. ¿O en qué me estoy metiendo? No, porque era el mínimo. O sea, nadie sabía de esa zona, ¿no? Entonces, la verdad es que fue suerte, ¿no? Fue suerte y no, Rosa, porque yo creo que mucha gente dice fue suerte, pero no cuentas ese año que le invertiste, el manejar por todo San Antonio, en conocer. Y como tú dices, a veces le ponemos tanto tiempo y no vemos los frutos y nos desesperamos. Y luego pasa algo así y dices, ay, me tocó suerte. Pues no tanto suerte, porque sí, ya llevas un año preparándote. O sea, yo escuché a alguien que dijo, suerte es como la esquina del conocimiento y la oportunidad, pero tiene que haber las dos cosas, porque no hubieras levantado la mano si no hubieras sabido de esa área, ¿no? Exacto. Como dice, ¿no? Entre más trabajas, más suerte tienes, ¿no? Exacto. Así dice, ¿no? Y bueno, invertí en esto de la subasta, compré otras cosas hay algo en impuestos que se llama struck off, que son las propiedades que no quiere nadie en la subasta. Entonces me metí a analizar cuáles son las propiedades que nadie quería y que tenía el condado. ¿Y por qué no las querían? O sea, cuéntanos. Pues porque son propiedades que están en muy mala zona o que tienen flood zone o que tienen flood zone o que están encerradas dentro de otras propiedades y no tienes acceso. En fin, una cierta cantidad, o sea, cosas así. Pero yo no sé por qué había una casa ahí que era una casa en una excelente zona. Bueno, ni siquiera era una casa, porque era una casa que se había demolido. El terreno, prácticamente. Pero estaba el terreno perfectamente, entonces estaba la fundación. Pues me fui, chequé con un ingeniero que la fundación estuviera bien, que toda la plomería estuviera bien abajo, y se lo compré al condado. Nadie había visto esa propiedad. Ni siquiera se pasó a subasta. Simplemente estaba ahí en una esquina. Exactamente. Entonces, bueno, esa es otra cosa. Y luego empecé a aprender, dije, bueno, ¿cómo puedo hacerle para no tener que yo invertir mi dinero para invertir, ¿no? Y es cuando empecé a aprender sobre financiamiento creativo, ¿no? Entonces así es, ha sido como una evolución, una búsqueda, pues no funciona aquí, ahora le busco allá, miles de horas trabajando, analizando propiedades, llamando a las personas, tocando la puerta, en fin, ¿no? Pero ¿que vale la pena, Gaby? Bueno, ¿qué te puedo decir? Totalmente, totalmente. Claro. Sí, no, a las que nos gustan una vez que entramos aquí ya no nos sacan. No, exacto, sí. Sí, pero cuéntanos un poquito de estos cambios o esta evolución que has tenido. Por ejemplo, una cosa que me llama la atención es que mencionas, yo quería hacer todo sola. Yo la verdad tengo un tipo de personalidad también a veces así y he aprendido que avanzas mucho más o como al cuadrado o al cubo cuando te unes a otras, ¿no? Pero también es una línea gris en la que tienes que buscar muy bien tus partners, porque también puedes tener muchos que te pueden quemar en el camino, ¿no? Entonces, ¿cómo fue estas decisiones mentales que tomaste para decir, ok, sí me voy con él, vamos a empezar el primero, y después, ¿cómo los analizas los siguientes? Porque imagino te sigues asociando con diferentes personas. Mira, buscar un socio no es fácil, ¿no? O sea, es algo que tienes que ver, te tienes que determinar. La verdad es que mi primer socio tuve mucha suerte. De hecho, decidimos separarnos, pero seguimos siendo muy amigos. Una persona muy derecha, muy honesta. Te decía las cosas como son, y es lo que me gustaba mucho, ¿no? Mucho apoyo de él, yo lo apoyaba mucho, nos ayudamos mutuamente en etapas de nuestra vida. Hace pues un par de años fue el año pasado, decidimos pues ya no seguir,
pero seguimos siendo amigos, ¿no? Ujú. Y bueno, Y hicieron luego mucho negocio juntos. hicimos muchísimo negocio juntos. Luego encontré en un podcast, Ujú. encontré otro socio en Seattle, pero pues no funcionó, ¿no? Sí. Pues ni modo. Entonces, así es. Ahorita estoy en proceso de buscar, de hacer negocio con otra persona que vive en Nuevo México Ujú. y hacer un mastermind. ¿La conozco perfecto? No, pero es como una prueba y error, ¿no? O sea, platicas un poco, cuáles son tus valores, cuáles son los valores de ella, qué tanto están apegados a su familia, y si son los mismos que los tuyos, pues adelante, ¿no? Lo intentas, que funciona bien, y pues si no funciona, pues buscas otras personas, ¿no? Claro. Ujú, Y alternativas, sobre todo ser muy claros al principio exacto. de que si no funciona, la verdad se oye muy triste, es como el prenup, ¿sabes? Ujú. Cuando firmas un matrimonio, el Sí, prenup sí, que dices, sí. espérame, pero no me voy a divorciar. Ajá. Pues sí, no nos vamos a divorciar, pero vamos a ver qué pasa si, Ajá. cómo podemos terminar de la mejor Sí. forma, ¿no? Así es. Y aparte así es. también que evolucionan, a lo mejor este socio que mencionas del principio, al principio estaba funcionando también, pero también tu vida en real estate evoluciona y la de él también. Y hay Ujú. veces que llega un momento y dices, bueno, pues tenemos que ser honestos y ya Ujú. no. Pero mucha gente, por el miedo a fracasar en una asociación, en un partnership, Ujú. no se avienta, ¿no? Ajá. Y también saber que pues es un 50-50, nos Ujú. aventamos y si funciona bien y si no, vamos a intentarle con otras Claro, personas. claro. Esto que mencionas de que lo valiente que fuiste a asociarte con el de Seattle y ahora con otras personas en otros estados siquiera, que a veces Ujú. decimos, híjole, pero está lejos, pero no sabes a qué Exactamente. te puede llevar. Pues sí, porque eso es crecer, ¿no? Es no tener un socio, por ejemplo, aquí en Austin o en San Antonio, pero buscarlo en otros lados. Ahorita estoy metida mucho en LinkedIn, donde hay muchos profesionales que te pueden ayudar a crecer y tú le puedes también dar valor a todo lo que ellos hacen, ¿no? Ujú. Entonces, eso es como mejor tú puedes crecer tu negocio y escalar, ¿no? Sí. Ujú. ¿Qué le recomendarías a una persona que está empezando? Ujú. Ahorita en los últimos 3 años vimos como un boom de que todo el mundo quería renunciar a su trabajo e irse a real estate, porque real estate iba muy para arriba. Ujú, Pero ujú. el último año como que, pusimos los frenos, se detuvo un poco, los intereses subieron Ujú. y mucha gente dice, híjole, se están dando cuenta que sí no es de que te haces rico de la noche a la mañana. Así es. Hay mucha gente que tiene empleo como tú tuviste en esa época Ujú. y que lo está pensando hacer. ¿Cuál es tu recomendación para ellos o para ellos para hacer este camino? Pues mira, Gaby, yo creo que te diría que todo depende de qué tanta hambre tengan, de qué tanto. Hay mucha gente que a lo mejor le gusta mucho su trabajo y tiene un 401k, un IRA bastante grande, y bueno, eso lo pueden empezar a poner en real estate, invirtiendo pasivamente, ¿no? A la gente que no le gusta su trabajo, que no se salgan del trabajo. Me encanta, lo voy a repetir, que no sí. se salgan del Sí, trabajo, sí, que todo el sí. mundo renuncia porque en real estate, Sí, que no se no. salgan. Yo estuve 10 años trabajando en un Sí. empleo y haciendo real Sí. estate por un lado. Sí, exacto. ¿Y qué tanto trabajaste, Gaby? Muchísimo, Demasiado, ¿no? O sea, pues eran 2 llegas a tu trabajos. casa y dices, bueno, tengo la opción de cenar y ponerme a ver la tele o de seguir trabajando, ¿no? Sí, sí, Pues todo depende de ellos, ¿no? claro. Sí, ¿Cuál es tu costo-beneficio? exacto. Sí, Ujú. tus fines de semana, mis fines de semana me acuerdo que iba a las piñatas que tenía que asistir y después de ahí me llevaba a los niños y íbamos a ver 2, 3 casas Ajá. porque las teníamos que ver y claro, ayudaba muchísimo. Mi esposo siempre estuvo en bienes raíces, Ajá. entonces él estaba 100% en eso, pero yo me acuerdo que decía, híjole, es mi fin de semana, pero bueno, vamos a ver casas. Claro, me Así es. encanta ver casas, el potencial de un flip y todo eso. Entonces, Ajá. pues no me quejaba, no lo sentía como trabajo, pero ahora que lo veo en retrospectiva, sí digo, yo tenía mi trabajo y a la par iba haciendo esto y ya llega un punto en que dices, ok, ya cumplí un capítulo en un lado, me voy a dedicar 100% al Así otro. así es lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, si esto es lo que quieres en tu vida, si quieres ahora sí que hacer un impacto de las personas que tú quieres y poderlas mandar a las universidades que tú quieras y que ellos sigan tu ejemplo, pues esa es la única forma, ¿no? Sí,
Trabajarle muy, muy Así duro. Así es. Y un último consejo que a las personas que ya están en bienes raíces, que entraron en este boom y que ahorita, a lo mejor a ti te ha tocado crisis y en otros negocios tal vez, y que ahorita están diciendo, híjole, esto sí no es lo que yo pensaba, me voy a regresar. Yo he tenido mucha gente que se me ha acercado y me ha dicho los últimos 6 meses, llevo siendo realtor 5 años, pero esta es la peor etapa que ha habido. A mí me tocó la del 2008, o sea, puedo ver la diferencia, pero ¿qué les aconsejas? ¿Cómo ves el mercado ahorita en real estate y qué les aconsejarías? Sí, mira, ayer fui a un meetup y una de las personas que comentó se me quedó muy grabado, ¿no? ¿Qué es lo que comenta Warren Buffett? Dice, cuando todo el mundo tiene miedo, aviéntate. Sí. Cuando todo el mundo se avienta, quédate en la orilla. Quédate en la orilla, ¿no? Entonces, pues hay que seguirle buscando porque los bienes raíces tienen 1000 cosas, Gaby. O sea, si ahorita, por ejemplo, las tasas de interés están muy altas, busca una estrategia que te permita seguir invirtiendo. Sí. Y eso quisiera, la verdad, te vamos a traer a otro capítulo porque sí quisiera que nos contaras estas estrategias más a detalle. Sé que estás muy metida con el Subject to. Sí. Sé que te lo sabes de pe a pa o los RAPs. De hecho, nos vimos en uno de los seminarios de RAPs. Sí. Pero para que platiquemos un poquito más a detalle acerca de estas opciones creativas que existen. Claro. Y ahorita no solamente es eso, ¿no? Sino cuando tú vas teniendo experiencia, luego vas a poder ayudar a otras personas a entrar a lo que son los bienes raíces, ¿no? Entonces, hay tantas cosas que puedes hacer, que le puedes buscar, ¿no? Le puedes buscar, si ya tienes experiencia al coaching, le puedes buscar a los subject tos, le puedes buscar a los multifamiliares, que yo ahorita estoy en ese proceso de aprender acerca de comercial y multifamiliares y no sé, industrial. Otro que tipo, es un mundo. Es un mundo. Son demasiados nichos. Y te vas moviendo de un lado al otro, evolucionando. Así es, así es. Pues muchas gracias por contarnos tu historia. Muy inspiradora. Y bueno, continuamos. Te tenemos aquí de regreso para que nos cuentes un poquito más. Ok, claro. Gracias, que sí. Rosalena. Claro que sí. Yo soy Gaby Proctor y esto fue un episodio más de Real Estate Talks. Escucha un episodio nuevo de Real Estate Talks cada semana. En tu plataforma favorita para escuchar podcasts. Ponte en contacto con nosotros en lalegaby.com.